Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. También damos las buenas noches a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por medios electrónicos. Vamos al tiempo en que tomamos de la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. Así que quiero invitarlos a abrir en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo capítulo 17 y versículo 14. Bueno, mis hermanos, estamos finalizando el mes de noviembre. Se nos fue el año 2014. Fue los otros días, nos parece que fue los otros días que estábamos aquí, el 31 de diciembre del año 2013, esperando el año 2014, y resulta que ya se fue. Lo que usted no hizo este año, ya usted no lo va a poder hacer, porque ya llegaron el último mes en que está cargado de actividades. Ya realmente estos últimos días se disminuyen una serie de actividades, de gestiones, y ya usted escucha a mucha gente: ya eso será el año que viene. No, yo no voy a comenzar eso este año porque ya no me da. Y se nos fue el año. Ya estamos trabajando en el presupuesto, y todo el que tiene una empresa ya está recopilando sus numeritos para ver cuál fue el resultado operativo, para hacer una evaluación de lo que pasó en el año 2014, y está haciendo nuevos planes, fijando nuevas metas para el año 2015. Y eso es válido, eso es necesario. Así que en esta noche nosotros queremos hacer una especie de evaluación de nuestra vida espiritual. Porque así como en el área comercial y en todas las demás áreas de la vida, las personas se sientan en una determinada época del año, y el mejor momento es el final del año, para ver lo que pasó en el periodo, lo que no pude hacer en el periodo y por qué razón no lo hice, y cuáles ajustes necesito hacer el año que viene para que mi resultado sea mejor o para que no sea negativo. Asimismo, en el área espiritual necesitamos tomarnos ese tiempo y sentarnos con toda calma y evaluar nuestro año transcurrido y preguntarnos: ¿qué tan útil fui al Señor? ¿Cuántas veces le fallé a Cristo? ¿Cuáles cosas importantes para mi vida espiritual dejé de hacer? ¿Y por qué lo dejé de hacer? Y este año que viene, ¿qué me propongo alcanzar en mi vida espiritual? ¿Cuáles ajustes necesito hacer en mi agenda? Si necesito revisar mi orden de prioridades. Así que este mensaje se llama: no le falles a Cristo. En este año 2015 que viene, asegúrate de no fallarle a Cristo. Y vamos a basar nuestro estudio en lo que pasó en Mateo capítulo 17 y versículo 14 en adelante, porque allí nosotros nos vamos a encontrar con que los discípulos de Cristo un día cualquiera le fallaron al Señor. Y usted verá cómo se sintieron ellos. Y usted verá
cómo ellos lo notaron y se preocuparon por haber fallado y preguntaron: ¿por qué fallamos, Señor? Ayúdanos a nosotros poder tomar medidas correctivas para que no te fallemos de nuevo. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Esa debe ser la actitud, la disposición de cada uno de nosotros cada vez que le fallamos a Cristo. Vamos a leer estos versículos, comenzando en el número 14. Dice así la palabra de Dios. Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oremos. Señor, estamos aquí en tu presencia ahora, con tu palabra por delante. Y hemos tomado, Señor, este episodio con el propósito de nosotros aprender, Señor, lo que pasó allí y poder recibir toda enseñanza espiritual que tú quieres impartirnos en esta noche. Señor, pero no queremos quedarnos solo con el conocimiento, sino que queremos apropiarnos, Padre, de estos principios, de las enseñanzas que aquí hay, y aplicarlas en nuestras vidas a fin de que nosotros podamos ser mejores discípulos de aquí en adelante. Dirígenos ahora, Señor, en el estudio de tu palabra, y derrama tu sabiduría sobre nosotros, el entendimiento de tu voluntad, para que podamos comprender todo lo que tú quieres hablarnos de manera personal a cada uno, Señor. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo, comenzando el capítulo 17, dice allí la transfiguración. Es el título que hay en el capítulo 17 encima del versículo 1, ¿verdad que sí? En su Biblia, la transfiguración. De modo que antes del pasaje que nosotros acabamos de leer, antes del episodio que nosotros acabamos de leer, algo pasó. El Señor Jesucristo había subido al monte con sus 3 discípulos que formaban su círculo íntimo, y se había transfigurado delante de ellos, y habían tenido allí un momento maravilloso en el cual el Señor mostró parcialmente su gloria a estos 3 discípulos. Y el Señor Jesucristo había dejado los otros 9 apóstoles al pie del monte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo descendió del monte donde se transfiguró, se encontró con una situación allí al pie de la montaña, a la falda de la montaña. Y es lo que vamos a nosotros a estudiar aquí, porque este acontecimiento tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El Señor se encontró allí cuando bajó con una multitud necesitada. Una multitud necesitada. Y de esa multitud se destacaba un padre de familia que acudió a Jesús. Ese padre de familia
en cuanto Jesús bajó del monte donde se transfiguró, ese padre se acerca a Jesús y le plantea una problemática. Ese padre tenía un problema familiar. Ese padre dice allí que tenía un niño con una situación que ponía en riesgo su vida. Aparentemente tenía alguna situación mental, pero también era atormentado por un espíritu maligno. Dice este versículo 14 y 15: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se le arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo más seguro es que este hombre, este padre de familia, antes de traer este hijo a Jesús, él había ido a los médicos, él había ido a los religiosos, él había ido a los brujos, él había acudido quizás a los remedios caseros sin resultado positivo. Y él estaba seguro que Cristo era que tenía la solución para su hijo. Hermanos, y nosotros necesitamos entender que hay una multitud necesitada alrededor de nosotros. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Cristo no está en este mundo ya. Cristo nos ha dejado en esta tierra después que nos salvó con un propósito. Nosotros somos sus discípulos. Y ese padre de familia representa a la humanidad. Ese padre de familia representa a toda esa gente que está a nuestro alrededor con necesidades espirituales, y esa gente espera que nosotros podamos satisfacer sus necesidades espirituales. Ese hombre representa a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros relacionados, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de universidades, a toda persona sin Cristo que está a nuestro alrededor, que espera que nosotros le hablemos y le mostremos cuál es la solución a su problema espiritual. Entonces, hermanos, encontramos en las Escrituras los mandatos que Cristo nos hizo para que nosotros atendamos a esa multitud con esas necesidades. Nosotros conocemos muy bien porciones como Mateo 28, 19 y 20, donde se nos dice: id y hacer discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Hacer discípulos y discipularlos, ayudarlos a crecer en la fe. Pero también conocemos porciones como 2 Corintios 5:20, donde dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor Jesucristo subió al monte con 3 y dejó una representación allí abajo. El Señor Jesucristo subió al cielo y ha dejado su iglesia aquí en la tierra, que somos nosotros, para que atendamos las necesidades espirituales de la gente. Entonces, este padre de familia nos va a mostrar a nosotros ahora por qué razón esos discípulos fallaron en ese momento en que ellos debieron satisfacer su necesidad espiritual. Hay otras porciones que no quiero dejar de mencionar, como Mateo 5:13, que dice que nosotros, los discípulos,
Estamos llamados a repeler la corrupción moral que está consumiendo a la multitud necesitada. Este mundo es la multitud necesitada y está siendo consumida por la corrupción moral que la está afectando. Y dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Pero también este mundo, como multitud necesitada, está en tiniebla espiritual, y nosotros que somos la luz del mundo necesitamos iluminar en las tinieblas. Por eso dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. De modo que estos discípulos fallaron, y nosotros necesitamos preguntarnos en este momento que estamos del año, ¿cuántas veces yo le fallé a Cristo en este año 2014? ¿Cuántas veces dejé de hablarle a una persona que estaba a mi lado y yo sé que es una persona sin Cristo? ¿Cuántas veces perdí la oportunidad de hablarle a alguien a quien Dios puso a mi lado con el propósito de que yo le predicara el evangelio de Cristo? ¿Cuántas veces yo no di un buen testimonio delante de aquellos que están a mi alrededor, y pudiendo haberle mostrado que yo soy un creyente y que por ser un creyente actúo de manera diferente a como actúa el mundo, y no lo hice? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Cristo? Vamos a seguir mirando cómo se desarrolló aquí este acontecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el Señor Jesucristo bajó del monte con los 3 apóstoles que le habían acompañado a su momento de transfigurarse, Él dejó estos 9 apóstoles al pie del monte. Pero ¿qué pasó en este momento? ¿Por qué ellos no pudieron? Porque ellos estaban debilitados. Debilitados. Usted verá, vamos a seguir mirando aquí. Los discípulos fallaron en ayudar al padre necesitado. Verso 16. Oiga cómo es que este hombre le está diciendo a Cristo. Oiga la queja que este hombre está presentando a Cristo contra los 9 apóstoles que quedaron al pie del monte. Él le dijo en el versículo 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. De modo que durante la ausencia de Cristo, este hombre había traído a su hijo, que estaba atormentado allí por un espíritu malo, y se lo presentó a los 9, y ellos fallaron en su intento de ayudar al joven enfermo. Mire que dice el versículo: no le han podido sanar. ¿Qué indica esto? Que lo intentaron. Lo intentaron y no pudieron ayudar al joven. Y Cristo había capacitado a los 12. Si usted va al libro de Lucas capítulo 9 y versículo 1 y 2, vamos a ver allí que el Señor Jesucristo se había sentado con los 12, los había capacitado, los había comisionado para hacer justamente lo mismo que aquí no pudieron hacer. Vamos a leer esos 2 versículos de Lucas 9. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar
a los enfermos. ¿Estaban ellos capacitados? Sí, lo estaban. ¿Estamos nosotros capacitados para evitar el pecado? Sí, lo estamos. ¿Estamos nosotros capacitados para testificar de Cristo? Sí, lo estamos. ¿Estamos capacitados para dar un buen testimonio en cualquier lugar en que nos encontremos? Sí, lo estamos. Pero fallamos también en ocasiones, así como ellos fallaron. Vamos a seguir mirando cómo siguió desarrollándose esto. Los discípulos, de una manera sabia, luego consultaron al Señor Jesucristo. Pero mire, vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo interesante que nos muestra la porción, pero en otro de los evangelios. Primero, este padre entendía que ellos estaban en capacidad de ayudar a su hijo, como ya lo dijimos. Este padre quedó decepcionado con esos 9. Y por eso está dando la queja al Señor Jesucristo. Él está diciendo: Señor, traje mi hijo a tus apóstoles y ellos fallaron en ayudarlo. Hazlo tú, Señor. Traigamos esa situación a nuestros tiempos, a nuestra vida, a nuestro caso. Cada vez que nosotros fallamos en hablarle a alguien sobre Cristo, en dar un buen testimonio, cada vez que fallamos, cuando cometemos un pecado, cada vez que nosotros no mostramos a la gente que está a nuestro alrededor la razón de nuestro gozo en Cristo, cada vez que no mostramos a la gente la razón de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús, esa persona queda decepcionado. Cuando usted da un mal testimonio delante de terceros, esos quedan decepcionados. Cada vez que usted no se comporta delante de sus amigos a la altura que ese amigo suyo sabe que actúa un cristiano, ese amigo queda decepcionado. O ese familiar, o ese quien sea. De modo que ese hombre quedó decepcionado con los 9. Y así nos pasa a nosotros también. Pero vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Es más, vamos a abundar un poquito más todavía ahí. Oiga lo que dice Lucas en el capítulo 9, verso 38. Lucas va un poco más allá acerca de lo que este hombre hizo con su hijo enfermo cuando lo trajo a los 9 apóstoles en la ausencia de Cristo. Mire lo que él hizo allí. Lea 9:38, una palabrita muy interesante que hay allí. Él dice así. En esta forma es que Lucas presenta el relato. Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Oiga, este padre tenía ese solo hijo. Eso indica la manera como él estaba afectado por la enfermedad del único hijo que tiene. Esto indica el interés que él tenía en que su hijo sea sanado. Y mire qué más le dice. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Les rogué. Oiga lo que fue capaz este padre de familia.
Y oiga con la amargura y decepción que él está narrándole a Cristo lo que le pasó en su intento, ¿verdad? Con los 12, con los 9 apóstoles. Hermanos, no podemos darnos el lujo de fallarle a Cristo. Porque usted se da cuenta lo que pasa en las personas que esperan de nosotros un mejor comportamiento, que esperan una firmeza sobre nuestras convicciones cristianas, que esperan de nosotros que nosotros seamos más considerados con sus necesidades y no tomemos el tiempo de explicarle el plan de salvación. Y no tomemos el tiempo de explicarle la única manera como ellos pueden ser salvos. Y les ayudemos a dejar de poner su fe en tradiciones, en filosofías, en creencias humanas. Vamos a ver ahora las razones del fallo. Las razones del fallo. En Mateo 17, versículo 19. Estaban débiles en la fe. ¿Podemos debilitarnos en la fe? Sí, Señor, claro que sí. Por muchísimas razones que vamos a ver más adelante. Estos 9 discípulos estaban débiles en la fe. Mire qué pasó. Verso número 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Señor, ¿qué nos pasó? Explícanos, muéstranos, ¿por qué no pudimos? Versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. De manera que aquí los discípulos, de una manera sabia y humilde, preguntaron a Jesucristo en privado la causa de su fracaso, y el Señor le ofreció respuesta. Y esto significa, hermano, esto no significa que los 9 que fallaron allí no habían creído en Jesús. Ellos habían creído en Jesús. Pero Jesús le está diciendo allí: ustedes actuaron con poca fe. La fe de ustedes está débil. El grado de fe que ustedes necesitaban para hacer eso no estaba con ustedes. Ustedes tenían una fe muy simple, muy sencilla. La convicción no estaba muy profunda. Eso es lo que Cristo le está diciendo allí. No habían desarrollado la suficiente fe en Jesús para hacer lo que Él le había encomisionado y lo había capacitado, le había explicado, le había dado el poder. Y así mismo nosotros también, cuando fallamos. ¿Sabe por qué fallamos? Cuando nos debilitamos en la fe. Primera Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Estamos capacitados para evitar el pecado entonces? ¿Sí o no? Estamos capacitados. Cristo no nos dio el poder para vencer la tentación. Cristo no nos dio el dominio propio. ¿Por qué caemos entonces? Porque no lo ejercemos. No lo ejercemos el poder que tenemos, el dominio propio que tenemos. Nos dejamos vencer de la carne. Los discípulos
¿por qué habían caído en una debilidad en su fe? Ellos habían debilitado, ellos habían descuidado los medios de gracia. Ellos habían descuidado su relación personal con el Señor. Mire cómo Cristo se lo dijo en el versículo número 21. Vamos a leer otra vez desde el 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ustedes no han estado practicando aquellas cosas que fortalecen su relación con Dios. Por tanto, estáis débiles. Ustedes no han estado orando lo suficiente. Ustedes no han ayunado hace tiempo. Ustedes no están practicando esos medios de gracia que los pone en íntima comunión con el Señor. ¿Y cómo se traduce eso a nosotros? De la misma manera. Cuando nosotros hemos dejado de leer la Biblia, cuando nosotros hemos dejado de congregarnos en ocasiones, cuando nosotros hemos dejado de tener comunión con los hermanos, cuando nosotros no estamos orando, cuando nosotros no estamos estudiando su palabra, ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? Se debilita. Justamente lo que está diciendo Cristo aquí a estos 9. Entonces, hermanos, el punto positivo que nosotros encontramos aquí es la humildad y la determinación que mostraron estos 9 apóstoles ahora para corregir la causa del fallo. Y es lo importante que tenemos que hacer en nuestras vidas. Tenemos que corregir las causas del fallo. Oiga, esto se llama cortar el mal de raíz. Eso hicieron ellos. En el versículo, vaya a Lucas 17. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ellos se dieron cuenta de que no querían fallar de nuevo. Hermanos, lo importante es que nosotros no solamente hagamos un recuento del año 2014 de las veces que hemos fallado a Cristo, de las veces que dejamos de testificar de Cristo, de las veces que nosotros cometimos algún pecado, de las veces que di mal testimonio, de las veces que yo le fallé. Lo importante es nosotros tomar las medidas correctivas para que de aquí en adelante no me siga pasando. Por eso ellos aquí: Señor, gracias por habernos dicho que la fe estaba débil, porque habíamos dejado de orar, habíamos dejado de ayunar. Pero por favor, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a nosotros a incrementar esa fe. Esa fue su petición de ellos. Y es un ejemplo digno de imitar. De hoy en adelante, incluyamos esta petición, hermanos, en nuestra oración diaria. Señor, aumentanos la fe. Que no me falle la fe. ¿Por qué es que dejamos de testificar? ¿Por qué dejamos de hablarle a Cristo a una persona que está a nuestro lado? ¿Por qué dejamos de hablarle? ¿Qué nos falló? La fe. La fe. No tuve fe suficiente para hablarle. ¿Por qué caímos en un pecado? ¿Qué nos falló? La fe. No tuve suficiente fe para yo creer y entender que
yo tengo satisfacciones mayores en Cristo Jesús que la satisfacción momentánea que me va a dar un placer temporal de un pecado que voy a cometer. Tan sencillo como eso. La fe, el fallo en la fe, la debilidad en la fe es la causa por la que nosotros le fallamos a Cristo. Así que, hermanos, terminando este año 2014, a días, necesitamos tomar resoluciones, decisiones firmes, medidas preventivas. Necesitamos con un carácter de seriedad tomar nuestra agenda, hacer nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas metas, incluir en nuestro diario vivir más tiempo para estar en comunicación con Dios y hacer uso de los medios de gracia que Él nos ha dado para aumentarnos la fe, que son el estudio de la Biblia, la lectura de su palabra, meditar en su palabra, orar, ayunar. Ya dijimos que están allí abiertas las inscripciones para el instituto. Tenemos un instituto bíblico donde queremos cada miércoles contribuir con el crecimiento de la fe en cada hermano que se congregue en esta iglesia. Utilice ese medio de gracia. Entendamos algo. Los enemigos de la iglesia critican nuestro fallo. Así, cuando el Señor Jesucristo bajó de ese monte, encontró unos cínicos fariseos allí que estaban reclamando a los 9 haber fallado en curar a este niño. Le estaban reclamando su fallo, se estaban burlando de su fallo. Si usted mira ahí en el capítulo 17 de Mateo, vamos a ver donde Jesús le preguntó a la multitud: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Vamos a buscarlo, porque es interesante. Es en Marcos, perdón. Es Marcos el que incluye esto en la narración de este mismo episodio. Marcos 9, verso 14. Marcos 9, verso 14. Oiga esto. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El Señor encontró allí una multitud donde se destacaban los escribas, los cínicos escribas que estaban buscando un fallo de Jesús y de sus apóstoles para acusarlos, que estaban allí burlándose y criticando. Y Jesús le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Vengan donde mí. Entonces la enseñanza a nosotros es que cuando nosotros como discípulos de Cristo fallamos a Cristo, les damos oportunidad a los no creyentes para criticar a Cristo, para criticar la iglesia, para criticar a los creyentes, porque ellos esperan otro comportamiento. Ellos esperan algo que no vieron, no recibieron. De modo que necesitamos nosotros como creyentes asegurarnos, hermanos,
de no fallarle a Cristo, porque cuando le fallamos a Cristo, la multitud necesitada sigue insatisfecha. Sigue insatisfecha. La gente sigue muriendo sin Cristo. La gente sigue haciendo lo que está haciendo. Y mucha gente de corazón está buscando a Dios y no sabe cómo encontrarlo. De corazón quieren encontrar a Dios, pero lo están buscando de manera equivocada. Y nosotros sabemos cómo guiarlos a conocer a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que en esta noche nos ha servido, a través de la cual, Señor, tú nos has mostrado la manera en cómo tus discípulos fallaron en este momento. Padre, queremos traer esta situación a nuestra vida personal, en la cual cada uno de nosotros, Señor, ahora tú nos conduzcas a meditar en nuestro corazón y a nosotros mirar atrás y considerar aquellos fallos que hemos cometido también. Padre, ayúdanos a entender que se trató de una debilidad en la fe. Padre, pero de ahora en adelante nosotros te pedimos que tú nos ayudes aumentando nuestra fe, Señor, para nosotros poder tener el valor suficiente para hacer las cosas que podemos hacer, que tú nos has capacitado para hacer, Señor, que tú nos has dado el poder para hacer y no hacemos, Padre, en momentos determinados. Ayúdanos, Señor, a que de aquí en adelante podamos tomar medidas correctivas y dedicar más tiempo, Señor, a cultivar nuestra relación contigo para fortalecernos en la fe, Señor, y evitar las posibilidades de fallarte de nuevo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.